Felipe, ¿empezamos? Sí, doctor, Bien, empecemos. chicos, nuevamente buenos días con los que recién se integran a la actividad. Tema de hoy es el aparato respiratorio. Y específicamente de aparato respiratorio vamos a revisar nariz, senos paranasales hasta la laringe. Y quedará para una segunda reunión tráquea, bronquios y pulmones. Primero el aspecto general de lo que es el aparato respiratorio. Nariz, donde se inicia el aparato que vamos a revisar. Luego viene una porción de la faringe, exclusivamente la rinofaringe, que es netamente respiratoria. Luego viene la laringe, conformada a expensas de cartílagos. Luego viene la tráquea, conformada por semianillos o anillos incompletos cartilaginosos. Después de la tráquea, ya en cavidad torácica, está la división de la tráquea en los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Después estos dos bronquios principales se dividen en bronquios segmentarios, perdón, lobares, disculpen, lobares, tres en el caso del pulmón derecho y dos en el lado izquierdo. Y después recién viene la división segmentaria y después los bronquios más finos hasta llegar al bronquiolo respiratorio. Lo mismo aquí. Y esto es un corte sagital de lo que vamos a revisar. El inicio, le dije que es la cavidad o las cavidades nasales, y específicamente de la cavidad nasal, lo que estamos viendo aquí es su pared medial. Ya estoy hablando de paredes de cavidad nasal, así que vayan recordando lo que hicimos en osteología. El límite posterior de las cavidades nasales lo constituyen las coanas. Transpone las coanas el aire bien de entrada o de salida y se topa con quién? Con la primera porción de la faringe, que es la rinofaringe, que es exclusivamente respiratoria. Y ahí el aire bien de ingreso o de salida sale o se ingresa, perdón, en el caso de la inspiración, por el aritus laringio y ahí se introduce a la estructura tubular netamente respiratoria. Digo netamente porque en este transcurrir que tiene el aire conjuntamente con el bolo alimenticio que viene de la cavidad bucal se entrecruzan, que hay un entrecruzamiento entre lo que es respiratorio y digestivo. Laringe, a expensas, dije, de cartílagos, luego la tráquea, anillos incompletos cartilaginosos y unidos por membranas. Luego están los bronquios principales, izquierdo y derecho. Esto es parte conformante de lo que es el hilio pulmonar en la cara mediastínica o medial de ambos pulmones. Y de ahí la división que ya se los he comentado y que también se los vuelvo a presentar acá. Estos son los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Inclusive ustedes ya vayan viendo diferencias entre los dos. Luego vienen los bronquios lobares, superior, medio e inferior para el lado o para el pulmón derecho y solamente dos para el pulmón izquierdo, superior e inferior. Después de esta división bronquial así, viene la división segmentaria. Tan igual como hemos hablado de segmentos en el hígado, igual en el parénquima pulmonar se habla de segmentación pulmonar. Y estos bronquios después se subdividen en bronquios de primer orden, segundo orden, hasta finalmente terminar a este nivel. Es el bronquiolo respiratorio, donde ustedes vayan reparando que progresivamente va desapareciendo la estructura cartilaginosa para definitivamente no haber cartílagos a nivel del bronquio respiratorio, y el bronquio respiratorio es de estos jóvenes, que termina a nivel de los conductos y sacos alveolares, donde realmente se produce la hematosis. Esto ya es una representación histológica
pero es así la disposición de las estructuras del aparato respiratorio para producir este mecanismo fisiológico. Entonces, hasta aquí el aspecto general de lo que es aparato respiratorio. Yo les dije que el inicio del aparato respiratorio es en las cavidades nasales. Pues eso es lo que vamos a revisar a continuación. A simple vista, lo externo o lo superficial de las cavidades nasales o simplemente nariz tiene partes como por ejemplo el puente de la nariz, el tabique, el dorso de la nariz, las alas de la nariz, el lóbulo nasal, el orificio de entrada a las fosas nasales, que también reciben la denominación de las narinas, el surco subtabique nasal. Entonces, acá hay una recubierta, jóvenes, de piel y muy escaso panículo adiposo. Y el panículo adiposo fundamentalmente está acá, digo recubierta, externamente. Pero ¿cómo es el armazón de esto que estamos evidenciando aquí, que la presentación externa de lo que son cavidades nasales? Tiene una conformación osteocartilaginosa. Es el armazón que le da la forma a esto de la nariz. Pero aunado a eso, a la estructura osteocartilaginosa, tiene la participación de músculos como por ejemplo el transverso de la nariz, el dilatador de las alas nasales. ¿Qué hueso o huesos participan en la conformación de esta estructura esquelética? Los huesos propios de la nariz. Y después, ¿qué hay? Netamente estructura cartilaginosa. Entonces, lo nuevo en la conformación de las paredes de las cavidades nasales es esta estructura cartilaginosa, tanto en sus paredes laterales como en su pared medial. Ahora, ¿cómo es la disposición que tiene estas cavidades nasales? Es así, vertical, y el orificio de entrada está dirigida hacia abajo, a diferencia de las especies animales inferiores que lo tienen proyectado hacia adelante. Y la explicación de esto es para que la nariz así, inhalado el aire, no solamente el aire, sino la percepción de los diferentes olores, digamos, tenga una preparación suficiente en este sector del aparato respiratorio. O sea, no es solamente el armazón, sino cumple funciones de acuerdo a las otras estructuras que vamos a comentar, fundamentalmente ubicadas en el revestimiento mucoso que tiene las paredes de las cavidades nasales. Entonces, como lo nuevo es la estructura cartilaginosa, pues ahí están los cartílagos jóvenes. Forma de una pirámide de base inferior es la conformación que tiene la nariz. Hay detalles anatómicos externos que ya le hemos comentado. Estos son los huesos propios de la nariz para ustedes ya conocidos. Parte en la conformación de la nariz es este borde ascendente del proceso frontal del hueso maxilar. Y aquí están los nuevos. Los cartílagos laterales, los cartílagos del ala de la nariz. Hay cartílagos accesorios, como están viendo ahí. Y también hay un cartílago conformante de la parte media, que es el cartílago septal. Entonces, esta configuración, ¿qué le hace qué le permite a esta porción de la cavidad nasal? Que sea ligeramente móvil y desplazable, a diferencia de esta otra que es estructura ósea. Ahora, este es el orificio de entrada. Y el orificio o la estructura que es de término de esto que es cavidad nasal también es abierto, que ya se los comenté hace un momento, están constituidos por las coanas.
Entonces, como lo nuevo para ustedes son los cartílagos, ahí se los he puesto los cartílagos triangulares o laterales superiores, cuadrangulares, cartílago alar. Y ustedes ven que la denominación es en base a qué? A la forma y a la posición que tiene en relación a la conformación general de la pirámide nasal. ¿Qué más debemos revisar en la estructura de la nariz? ¿Cómo es la conformación en sí de las paredes de las cavidades nasales? Y lo que interesa desde el punto de vista eh, más que todo anátomo-fisiológico son las paredes laterales. Y luego vamos a ver por qué. Pero hagamos un recuerdo de la conformación de las, acá estamos viendo la pared medial de las cavidades nasales. Igual, tienen una conformación ósea y cartilaginosa. El cartílago más anterior, parte conformante del tabique, es el cartílago septal. Cartílago septal. Y la estructura ósea, ustedes ya la conocen. Así que rapidito, para que no nos gane el tiempo, recordemos cómo es esta conformación ósea de la pared medial de la cavidad nasal. A ver, voluntarios o voluntarias. Rapidito. ¿Qué grupo son ustedes? B, ¿no? Felipe. Sí, doctor, soy B. A ver, Miguel, Portugal. Buenos días, doctor. Buenos días, Miguel, ¿no? Sí, sí, doctor. Respuesta, Miguel. Rapidito. Bueno, la pared medial va a estar conformada por la lámina perpendicular del etmoides, las crestas nasales del maxilar y del palatino y de la espina nasal del frontal. Falta. Si no Ah, tendrías una pared incompleta. y lo del rostrum del esfenoides. Sigue faltando. Y faltaría lo que es el hueso Bomer. No, ahora sí está completo. ¿Cierto, chicos? Esa es la conformación de la... Claro, estás leyendo y todavía no haces la lectura rápida, bandido. Y la pared inferior es a expensas de que la misma estructura de una que hemos revisado hace poco, el paladar duro o techo de la cavidad bucal. Luego, recuerden que en la cavidad nasal hay una pared medial, dos paredes laterales, una pared inferior y una pared superior. Y la pared anterior, obvio, es abierta tan igual como la posterior. Ventanas nasales y coanas. Yo me voy a circunscribir a revisar más pared medial y lateral porque ahí está lo especial que tiene la mucosa para complementar el aspecto anatomofisiológico de esta porción del aparato respiratorio. Aquí estamos viendo, jóvenes, la pared lateral de qué cavidad nasal sería en este caso. A ver, Carla Kiwe. Señorita Carla. ¿Lo que está señalando? ¿Me escucha o no? Sí. Sí. No, que no desea participar. A ver, otro compañero de ustedes. Señorita María Ángela Neira. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. ¿Cómo está? Bien, profesor. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Es que hay Me bulla en mi canso. casa y no escucho. Dile, pues, que guarden silencio, que estás en actividad, Claudia. Yo hasta mis mascotitas las dejo encerraditas para que no me hagan bulla.
A ver, te repetiré. Estamos revisando paredes de las cavidades nasales. Y acá no sé en qué pared estamos y de qué cavidad nasal. Pues estamos viendo la pared derecha. Pared derecha, interna o externa. Lateral o medial, mejor así. Lateral o medial. Ah, medial. Medial, muy bien. Yo creo que la bulla no te deja concentrarte bien y a mí tampoco me permite seguir trabajando, Claudia, de verdad. Mi sugerencia humilde, hija, es que así con esa bulla, de verdad es incómoda, pero bueno, cada uno sabe cómo trabaja. Cierra tu micrófono, por favor, Claudia. Doctor, Sí, algunos compañeros me mencionan si podría usted colocar en pantalla completa la presentación. perdón, discúlpenme, chicos, discúlpenme. Ahora sí, Bueno, no está en pantalla completa, pero sí es algo más grande. Yo creo que se visualiza mejor. no, pero ahí es ya prácticamente completo. Prácticamente, pero no del Sí, todo. sí, pero le falta solamente la última A para que sea completa. ¿Viste? Bueno, 99.9%. Pero sí ven, ¿no es cierto? bueno. Sí, ahí se ve mejor. Ya, disculpen, chicos. Ya. Esto es pared lateral, chicos. Igual, recordemos, a ver, ya que estás en línea, Felipe. ¿Estás viendo? Sí, doctor, no lo escuché bien. Felipe, vamos a describir la conformación de la pared lateral. Se llama Vanessa Pérez. ¿Eso es lo que está señalando, doctor? Sí, eso, Vanessa de los Milagros Pérez y Huaquipaco. Es la apófisis frontal del maxilar superior. Vale, respira tranquila, muy bien. Sigue, Vanessa. Ah, eso. mm, Tendrá que ver con el el ligamento interperoral de Borisov. no. Ah, ya. Cornete superior. Sigue, Abajo, cornete medio. medio, Inferior. inferior. ¿A qué hueso pertenece esto? Eh, al Mm, etmoides. ¿A dónde? No te he escuchado bien. Mm, mm, no me acuerdo. A ver, Eric Ortega. ¿A qué hueso pertenece esto que acaba de precisar? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho la respuesta, muchacho. Al hueso etmoides. Vale, hijo. ¿Qué hueso es este? Ese hueso sería el hueso lagrimal. Vale, sigue. Este hueso pertenece también al etmoides. Y ahí se me fue la memoria. Sí. Pero no te preocupes, ahora hay memorias externas y de buena capacidad. Consigue una. Ya, voy a comprarme una. Sí, pero hasta que te la compres no vas a responder. Miguel Ay, Martínez. Miguel Martínez. ¿Está presente o no? Miguel Martínez Marroquín. Retiraremos de la lista. Sayuri Lee. Señorita Sayuri, buenos días.
La pregunta está hecha. Es la concha inferior, no sabría. Sí, ya lo identificó, es la concha inferior, pero la pregunta es, ¿aún sigue perteneciendo al etmoides? No, no pertenecería. ¿A quién pertenece entonces? Mm, Renato López. Renato López. Mm, buenos días, doctor. Buenos días. No sabría la respuesta. No sabe la respuesta. Señorita Claudia Alexandra. Buenos días, Bueno, doctor. buenos días, Claudia. Respuesta. Bueno, viene a ser un hueso independiente. Es un hueso independiente. Sigue, por favor, Claudia. Mm, Eso sería el hueso palatino. ¿Qué parte del palatino? Mm, La apófisis esfenoidal. Es un aporte tuyo a la anatomía, mi estimada Claudia. NO. Vamos, rectifíquese. Mm, No me acordaría. Es la lámina perpendicular del palatino. Lámina perpendicular. Claudia, para terminar. Sería las apófisis pterigoides. ¿Qué apófisis? Pterigoides. Sí, pero así no Ah, es. mm, los medial. La lámina medial de las apófisis pterigoides. Además, gracias a esto, Claudia. Además, chicos, miren, muy aparte de recordar así tan lentamente de parte de ustedes, y esto deberían saberlo, cuando revisamos esto, yo les dije, esto por favor más adelante, acuérdense bien, se los dije. Si ustedes son lo suficientemente acuciosos, interesados en saber, miren, el hueso acá es poroso, tiene esta cavidad, vayan identificando ustedes a qué hueso pertenece esto, y acá tiene como unas fenestraciones. Luego aquí, si fuese en el 100% sellada esta pared, no tendría estas ventanitas que ustedes están viendo ahí. Y justamente estos son orificios. Yo le digo ahora orificios para que sea entendible la descripción, pero la denominación desde el punto de vista anatómico son los meatos. Y luego vamos a ver para qué es o con qué está relacionado tus meatos en la pared oreja lateral. Ahora, esto es así exclusivamente la conformación ósea, pero ¿cómo es en cada uno de nosotros, así jóvenes? Recubierta con revestimiento de mucosa en toda la superficie. Y la mucosa que recubre esta pared lateral a estas estructuras óseas y cartilaginosas es diferente al epitelio que hay en el resto de nuestra economía. Pero el epitelio que hay en la rinofaringe sí reúne esas condiciones. Entonces, esto es un epitelio cuya característica fundamental, aparte de las otras, es que es ciliado. Y la razón de ser un epitelio así de estas características es para cumplir una de las funciones que tiene esto que se llama cavidades nasales, segmento inicial del aparato respiratorio. Y esos meatos que les acabo de comentar, y que aparentemente aquí no se ven, porque no van a ser una ventana constantemente abierta, tienen relación con quién, con estos jóvenes, estructuras neumáticas adyacentes a las cavidades nasales. Ahora, inclusive ustedes están viendo aquí la implantación de vellos en el vestíbulo de la cavidad nasal, el vicio.
Sí, también cumple su función. Y también hay glándulas. Y en toda esta mucosa también hay glándulas. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la pared medial, esta sí es sellada en el 100%. Y esto es en simultáneo tanto para la cavidad nasal derecha como izquierda. Esto es un corte parasagital. Y acá se ve con más detenimiento lo que les acaba de comentar antes, el vestíbulo nasal, las vellosidades y hoyo inmerso en la mucosa, las glándulas que les he comentado. Y el límite posterior está acá, las cóbanas, obvio. Una ventanita en el lado derecho y otra ventanita en el lado izquierdo. Y para que lo vean con más precisión, esto que es el límite posterior de las cavidades nasales, este es un esquema muy ilustrativo. Esta es una vista posterior del macizo cráneo facial. Entonces, esto es parte del techo de la cavidad bucal. Esto es maxilar. Y aquí están las dos apófisis pterioides, o sea, la fosa pterigoidea. Pero este es específicamente su lámina medial, una de las estructuras desde el punto de vista óseo conformante de lo que es coanas, y este es el bómer. Entonces, esta estructura así delimitada y representada en imagen más grande aquí, esas son las coanas. Límite posterior de las cavidades nasales. Volvemos a nuestra mucosa. Les dije que tiene un epitelio vibrátil. Hay glándulas nasales. ¿Qué más? Muy aparte de tener ese tipo de epitelio, es vastamente vascularizado. Hay 5 ramas de otras 5 arterias quienes participan en la irrigación de esta mucosa nasal. Obvio, siguiendo el relieve óseo que tiene la concha nasal superior, media e inferior. Entonces, ¿y para qué es esto de epitelio de esas características, altamente vascularizado? Porque aquí el aire tiene, entre comillas, que cumplir ciertas características para que después tenga la progresión a la continuación del aparato respiratorio. ¿Qué tiene que hacer el aire? Humidificarlo, purificarlo y calentarlo. ¿Cómo lo purifica? Por el epitelio ciliado y parte de estos vellitos. ¿Cómo lo humidifica? Por la presencia glandular. ¿Y cómo lo calienta? Por la presencia de esta vasta irrigación sanguínea. ¿Y por qué tiene que cumplir esas diferentes funciones este segmento respiratorio? Porque el aire que respiramos jóvenes o que está en el medio ambiente no siempre es el mismo. Y dependiendo de la altura donde nos encontremos y dependiendo mismo del ambiente o microambiente donde se viva. Entonces, estas son las características por las cuales tiene esa mucosa. Ahora, esto, que es cavidad nasal, si viene siendo solamente aparato respiratorio, también sirve como caja de resonancia para lo que es fonación. Y quienes también participan en este mecanismo de resonancia para lo que es fonación son estas cavidades neumáticas, que son como estructuras complementarias de esto que se llaman cavidades nasales. No con esto lo estoy diciendo que solamente hay 2 senos paranasales, ya le estoy dando nombre. Yo les comento esto porque son los que permiten ver en la imagen y después lo vamos a revisar. Entonces acá tenemos los senos paranasales frontales y esfenoidales. Y como son estructuras complementarias, tienen pues orificios de comunicación a través o que llegan a la cavidad nasal. A través de quienes meato superior, meato medio y meato inferior que más luego revisamos. Ahora, ¿qué otra función cumple la nariz? No solamente es para respirar, sino tiene la capacidad de percibir olores. ¿Y en qué zonas específicamente se ubica esta área olfatoria? En la concha nasal superior, predominantemente. Pero también describen algunos textos que puede haber una zona olfatoria en la parte superior
de la pared medial de las cavidades nasales. Entonces, y ahí lo tenemos, ¿no? Concha nasal superior y también en la misma región, pero de la pared medial de las cavidades nasales o el septum. Y ahí tienen, para que tengan una idea de lo que viene ya en aparato respiratorio, el inicio de la vía olfatoria, aquí. Entonces, en esta porción superior se ubican ¿quiénes? Las células de primer orden que perciben los olores. Y después viene la instalación o la continuación de los filetes olfatorios que atraviesan a través de esa lámina cribosa que tiene la lámina horizontal del etmoides. Una vez que transponen esa lámina cribosa, ya viene netamente la vía olfatoria. El bulbo olfatorio, tracto olfatorio, etcétera, 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 hasta cuando lleguemos a neuroanatomía. Ahora, y esta misma lámina también nos permite explicar qué tipo de inervación tiene y la otra comunicación que tiene la nariz con esta estructura. ¿Cómo se llama esta cavidad? A ver, ¿quién se acuerda? Y si no hay voluntarios, pues, a ver, Erickson Sánchez. Erickson Sánchez. Renza Santos. Renza Santos. Doctor, Nada. Sí. ¿es el ganglio pterigopalatino? ¿Con quién habló? Ivonne Telles. Ivone, muy bien. Es la fosa pterigo-palatina, jóvenes, con el ganglio pterigo-palatino. Esta estructura ya para ustedes es conocida, muchachos. La fosa. Entonces, y acá hay otra estructura nueva. Ganglio pterigo-palatino en relación con quién? Con la segunda rama que tiene el quinto par craneal. Y nacen las fibras postganglionares, nasales y palatinas para la inervación respectiva de la mucosa. Pero esta es inervación sensitiva. Y esta es la percepción de olores que es diferente. Y aquí está la otra ramita de nervio, que son los nervios etmoidales anteriores para la inervación también de la mucosa de la nariz. Ahora, les dije yo, cuando revisamos exclusivamente la pared ósea, les dije que tenía orificios de comunicación. Y aquí están establecidos lo que les acabo de comentar hace un momento. Entonces, no es una cavidad cerrada porque basta que tenga un orificio anterior, que son las ventanas nasales, y basta que tenga un orificio abierto, que es posterior, ya es continuación. Pero adyacente a esto se comunica con estructuras adyacentes a las cavidades nasales. Por ejemplo, la fosa craneal anterior se comunica ¿con quién? Con la lámina cribiforme, esto que está acá. Y ahí hay una estructura mixta de pared superior de las cavidades nasales con la pared inferior en este sector de la fosa craneal anterior. ¿Con quién más se comunica? Con la nasofaringe y el oído medio, obvio. ¿A través de qué? De la tuba auditiva que está en la pared lateral de lo que es el rinofaringe. ¿Con quién más? Los senos paranasales, y eso los expliqué hace un momento. Y luego la estructura nueva. ¿Se acuerdan ustedes del conducto nasolacrimal que está en el ángulo interno del ojo y que después desciende en la región posterior de la porción ascendente conjuntamente con el hueso lacrimal que conforman este conducto? Pues ese conducto, jóvenes, es otro orificio de comunicación de las cavidades nasales con las cavidades orbitarias. ¿Listo, jóvenes? Entonces acá en el esquema tenemos representado las diferentes arterias que participan en la irrigación, que son ramas, arterias hemodinâmicas anteriores, posteriores, oftálmicas, en relación dependientes de la maxilar interna, que eso ya ha sido revisado y tienen que completar nada más la revisión ustedes,
representaba las diferentes arterias que participan en la irrigación de la mucosa de la nariz. Y lo característico de esta irrigación ocurre a este nivel, jóvenes. Más o menos en el tercio infero-anterior de el septum nasal, donde hay la confluencia de por lo menos 5 ramos arteriales, y cuando ocurre eso se forma lo que le dan la denominación del plexo de Kieselbach. Y en este plexo de Kieselbach, la ubicación ya se los comenté. ¿Cuál es la importancia que tiene? Muy aparte, no solamente de estos 5 ramitos arteriales, sino que cuando, digamos, hay un mecanismo que produzca una erosión de esta zona donde está el plexo de Kieselbach, son las que se van a desencadenar las epistaxis o sangrados profusos de la región anterior, o lo que más adelante les van a describir, una epistaxis anterior. Y si hay anterior, pues hay epistaxis originadas en la región posterior de las cavidades nasales. El drenaje venoso, jóvenes, es prácticamente siguiendo el mismo recorrido que tienen las arterias. O sea, entonces el drenaje venoso también puede darse hacia la fosa craneal anterior. Y entonces acá también ocurre algo que ya creo que en algún momento se los comenté cuando hablamos de las partes blandas del macizo craneofacial externamente hablando, que en el entorno del surco nasogeniano existen glándulas sebáceas, existen folículos pilosos, y que por alguna circunstancia pueden infectarse. Entonces hay una anastomosis ahí de la arteria oftámica con un ramito terminal de la vena facial, y que puede llegar a la cavidad craneana, específicamente al seno cavernoso. Esa es la otra importancia anatomoclínica de esta región. Para terminar, jóvenes, la nariz. ¿Es factible hacer una revisión de la nariz? Sí es factible. A través de un procedimiento que se llama rinoscopía. Se utiliza un espéculo nasal que en parte está representado este instrumento acá. Son como unas pinzas que tienen sus valvas para dilatar, digamos, entre comillas, las ventanas nasales y permitir ver esto. Pero esto es un procedimiento clásico. Ahora hay procedimientos endoscópicos de las cavidades nasales. Hasta aquí, jóvenes, la revisión de la primera zona del aparato respiratorio, nariz. Ahora revisemos el complemento que tiene esta cavidad que hemos revisado. ¿Y qué estructuras se consideran como complementos? Los senos paranasales. Senos paranasales. Y aquí en el esquema está sombreado o representado la ubicación de los diferentes senos. Si está en relación con el hueso frontal, pues el seno se llama seno frontal. Si está en relación con esas cavidades neumáticas o saldías hemoidales, pues son los senos hemoidales. Esa cavidad hueca, con ¿se acuerdan del antro de Higgs-Mori en el maxilar? Ahí está el seno maxilar ocupando prácticamente el cuerpo del maxilar. No se ve acá, pero se ha visto en otros esquemas anteriores la ubicación que tiene el seno maxilar, el seno esfenoidal en el cuerpo del esfenoides. Ahora, ¿por qué esto se le da la denominación de estructuras anexas? Y por eso es la denominación de senos paranasales, anexas a la nariz. Porque uno, tienen estructuras de comunicación más que todo de drenaje de estas estructuras hacia la nariz. Dos, porque la recubierta de mucosa que tienen estos senos, esa mucosa tiene las mismas características que la mucosa que tapiza las cavidades nasales. Tres, si hemos dicho que la nariz es la caja de resonancia que tiene el aspecto fonación, pues estos también son el complemento
de esta caja de resonancia. Y esto es evidenciable cuando ustedes tienen un proceso respiratorio alto. ¿Qué pasa con la voz? No sigue siendo la misma. Se altera, ¿no es cierto? Y es por eso cuando hay, digamos, hay una alteración en la inflamación bien de la mucosa o proceso inflamatorio en estructuras, en alguna de estas estructuras que se llaman senos paranasales. Agregado a esto, ¿qué otra función se le acuña o se le agrega a estos senos paranasales? Como son cavidades neumáticas, dice que contribuyen a aliviar el peso del macizo facial y colabora en el aspecto de la verticalidad del macizo craneofacial. Esquemáticamente, parece que el dibujo no insinúa nada, ¿no? Pareciera, pero sí, permite evidenciar muchas cosas. Esto es la nariz, jóvenes. Lo que está todo representado en azulito o azulito claro es la nariz, y acá estarían las cóanas. Entonces, lo superior de senos paranasales que estamos revisando son los senos frontales. Un poco hacia atrás e inferiormente a estos, las celdas etmoidales. Y más posteriormente, seno esfenoidal, el voluminoso o de gran volumen, el seno maxilar, lateralmente a la nariz, porque estamos en el maxilar. Y esto que está representado en amarillo, solamente como si fuese un tubo, sí es un tubo, jóvenes. Es el conducto nasolacrimal que también desemboca en la pared lateral de las cavidades nasales. Entonces revisemos ahora cada uno de estos senos frontales. Seno frontal. Son dos que tienen un tabique medio y que separa estos dos senos frontales, obvio, ubicados en el hueso de la misma denominación. Entonces tiene una pared superior, inferior, anterior, posterior. Medidas promedio, en altura 3 centímetros, un ancho de 2 a 2.5 centímetros y una profundidad de 1.5 a 2 centímetros. ¿Cuál se estima que es la capacidad de almacenamiento de estos senos? De 6 a 7 centímetros. Cuando se nace no está completo el desarrollo de estos senos. Recién se completa en la edad de la niñez. Ahora, les dije que esto tiene orificio de comunicación, sí. Y el orificio de comunicación es a través de un conducto que tiene este seno y desemboca ¿dónde? En la pared lateral de la cavidad nasal, en el meato medio. Meato medio. Ahora, es factible, puede ocurrir esto, que cuando haya lesión de esta porción de la pared posterior de este seno esfenoidal, como en el caso, por ejemplo, de fracturas, o que haya proceso infeccioso a este nivel y comprometa esta pared, sí. Entonces, digamos, si hay sinusitis y no se recibe el tratamiento adecuado, puede formarse una colección de pus aquí. Determinar los abscesos y eso puede migrar, les digo, hacia la fosa craneal anterior y comprometer, por supuesto, más encefálica. Y al revés, cuando por algún mecanismo de lesión, accidente, etcétera, se comprometa esta pared, ¿qué va a pasar? Va a haber la fuga del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia esta inicialmente seno frontal y después a través de su conducto llegar al meato medio y obvio después producirse una rinorraquia, no el moco que digamos es propio de las glándulas de la cavidad nasal. Senos etmoidales. Textos que solamente hablan o los agrupan en anteriores
y posteriores. Pero hay otros que hablan de los anteriores, posteriores y los medios, que en conjunto son los laberintos etmoidales. Y que estos, como son anteriores y posteriores, tienen diferentes zonas de drenaje. Los anteriores y medios, ¿dónde drenan? Meato nasal, medio. Mientras que los posteriores drenan ¿hacia dónde? Al meato nasal superior, conjuntamente con el orificio de drenaje que tiene este otro seno, que es el seno esfenoidal. Entonces, acá tienen ustedes lo que más o menos hasta ahora les he explicado yo. En cuanto a su evolución de la formación relacionada con la cronología, recién aparecen estos senos en el quinto o sexto mes, a la manera de pequeños divertículos, y después van adquiriendo estructura cartilaginosa, y recién adquieren la estructura ósea, a los 7 años aproximadamente. Se sobreentiende que antes de esta edad no es factible evidenciar senos etmoidales. Y realmente completan su desarrollo, así ya definitivo, aproximadamente a los 12, 13 años. Para que identifiquen ustedes los senos, o meatos, perdón, superior, medio e inferior. Acá seguimos, jóvenes, en la pared lateral, para que se evidencie la forma de drenaje que tiene el seno frontal, los etmoidales anteriores, los posteriores y el esfenoidal. Siguiente seno. Esta es una vista lateral del maxilar y de la mandíbula, pero la vista nuestra tiene que estar centrada aquí. Esta cavidad que están viendo, ese es el seno maxilar, que tiene medidas por medio de 30 y 32 milímetros en altura, 18 a 20 milímetros en ancho y una profundidad de 20 milímetros. Capacidad por medio de almacenamiento, 15 centímetros cúbicos. Igual, el desarrollo completo de este seno se produce bordeando los 15 a 17 años de edad. ¿Tiene límites? Sí, tiene límites. Y lo precisamos mejor en el siguiente esquema. Hacia arriba, ¿quién está? El piso de las cavidades orbitarias. Hacia abajo, las raíces alveolo-dentarias o de las piezas dentarias inferiores. Yo estoy ya relacionado con la boca. Hacia adelante, tejido blando, del macizo facial. Hacia atrás, la fosa pterigomaxilar. Hacia adentro, relacionado con la región medial, con las fosas nasales o cavidades nasales. Las características en todas dimensiones ya se los he comentado. Y el drenaje de este seno maxilar es hacia el seno o meato nasal medio. Meato nasal medio. Ahora, si ustedes ven en este esquema o ven en este otro, miren, jóvenes, esta lámina o pared inferior de este seno está prácticamente pegado a las raíces que tienen estas piezas dentarias. Entonces, si ocurriese algún proceso infeccioso en cada una de estas piezas o en una de las piezas, no tratamiento oportuno ni adecuado, ¿qué puede pasar? Infectar este seno. Y al infectarse este seno, ¿qué desencadena? Procesos infecciosos que viceversa, ¿no? De la cavidad nasal hacia esas piezas dentarias o al revés. Ahora, esta pared inferior inclusive constituye zona de reparo anatomo-quirúrgico, pero no para nosotros los cirujanos, sino para los odontólogos. ¿Y cuando fundamentalmente, jóvenes? Hacen injertos inclusive acá, cuando hacen la implantación de piezas dentarias.
¿Por qué? Porque tienen que, digamos, crear la base suficiente ósea para que puedan instalar su prótesis a ese nivel. El otro seno, jóvenes, es el seno esfenoidal. En el cuerpo del esfenoides y por encima del cuerpo del esfenoides va a estar la silla turca para la glándula hipófisis. Este seno, igual, alcanza su desarrollo recién en promedio de los 12 a 15 años de edad. ¿Tiene medidas este seno? Sí. 15 por 12 por 10.5 son las medidas que tiene este seno maxilar. Capacidad, 7.5 centímetros. El drenaje de este seno, como ya se los comenté hace un momento, es a este meato nasal superior. Y en este cuadro, jóvenes, no miren acá porque no es muy agradable, pero ese es el desarrollo, o sea, está esquematizado el desarrollo embriológico de los diferentes senos paranasales. Acá tiene que estar centrada más nuestra vista. ¿Para qué? Para hacer una relación de los diferentes senos, como hemos comentado, etmoidal, maxilar, frontal, senoidal, en cuanto a inicio de su desarrollo en la etapa gestacional, al nacer, si estos diferentes senos están presentes o no. Por ejemplo, el esfenoidal está ausente al momento del nacimiento. Igualmente el frontal, pero sí está presente, pero sin completar su desarrollo, tanto maxilar como el etmoidal. Y en la última columna está ahí la edad por medio en que se completa el desarrollo ya con características del adulto de estos senos. A los 12 años el etmoidal, a la misma edad el maxilar, a los 17 a 20 años por medio del frontal, es el que más tardíamente se completa su desarrollo, por medio de los 13 a 15 años el seno esfenoidal. ¿Es factible estudiar estos senos con procedimientos de ayuda diagnóstica? Sí. Esta es una foto, jóvenes, donde están evidenciados estos senos que acabamos de revisar. ¿Qué seno es este? Seno frontal. Seno frontal, ¿quién habló? Ariana Musaja. Ariana, muy bien. ¿Tú misma, Ariana? Seno etmoidal. Seno etmoidal anterior. Ariana. Seno maxilar. Seno Maxilar. maxilar. Sí. Sí, maxilar. Sí, es maxilar. Lo que no está muy bien identificado aquí, pero está la proyección, jóvenes, del seno esfenoidal hacia atrás. Y este es un examen radiológico, sagital o lateral, o bien hecho, que permite, ¿no?, identificar las características del seno frontal, esfenoidal y maxilar. Entonces, ¿pero con qué objetivo se pide esto? Bueno, esta es una lámina radiográfica ilustrativa nada más, ¿no?, para ver si estos senos, sus límites están perfectamente bien establecidos y si los senos tienen algún contenido. Obvio, estos estudios, como antes se los dije, son exámenes de ayuda diagnóstica. Entonces, antes que esto tiene que ver la evaluación clínica. En base a la evaluación clínica, recién uno pide el complemento para el aspecto clínico. Entonces, si uno sospecha, por ejemplo, de una sinusitis por la sintomatología que tiene el paciente, esto a nivel del seno frontal, pues le pedirá inicialmente una radiografía. Y en la radiografía se va a ver de que la parte declive, ¿no es cierto?, lo más inferior de este seno va a estar ocupado, si es que estuviese, digamos, parcialmente ocupado. Pero si estuviese todo lleno, ya no se vería así, porque es el aire quien le da esta imagen así.
media semioscura. Esto es aire, característico en una imagen radiográfica. Entonces, si este seno, por ejemplo, que es el mejor se aprecia en esta radiografía, este hubiese ocupado, digamos, se vería una elevación así. Pero no es porque la elevación esté dada por la elevación de este hueso, que es la pared inferior, no por el contenido. Y la densidad no va a ser así, esto semioscuro, sino al igual como esto, así. Porque el líquido da esa transparencia en la radiografía diferente al aire. Y en resumen, jóvenes, esta es la zona de ubicación del drenaje de estos diferentes senos paranasales en los 3 meatos que hay en la pared lateral de las cavidades nasales. Meato nasal superior. ¿Quiénes drenan acá? A ver, ustedes me lo van a precisar. Empecemos por acá. Sonia, Fernanda, Vizcarra y Jiménez. El seno esfenoidal. ¿Qué pregunto? Y como me responde entonces, señorita, sí. Es que está señalando la estructura de drenaje, ¿verdad? Sí, pues, la pregunta es, Sonia, ¿quién es o quién drena a este seno? Perdón, disculpa, el meato nasal superior. Ah, ya. El seno esfenoidal, el seno tomoidal, ¿Cuál es moidal? el posterior. El posterior. Bien. A ver, Y ninguno más. no son dos nada más, por si acaso. Andrea de los Milagros. En el meato nasal medio. Mientras va recordándose esto, Andrea, aquí ustedes van a encontrar un detalle explicativo en los textos. Que el seno esfenoidal, dicen, antes de realmente desembocar en el meato nasal superior, lo hace en el ático de este meato. El ático no es otra cosa que lo más superior de este meato. Estamos, al final es lo mismo. Por eso yo no les complico la vida. Estábamos acá la pregunta, ¿quién es o quién drena en el meato nasal medio? Andrea de los Milagros. Sí, doctor. La respuesta. Drena. Oh. Ay. Ya, a ver que te ayude Plácido o Alcona, que en la anterior reunión lo llamé, no estaba. ¿O me equivoco, Felipe? Doctor Plácido le escribe por el chat. No, yo quiero que hable. Dice no tener audio. Me canso. A ver, Walter Sea. Tampoco. Xiomara Mariela, Villacorta y Salinas. Buenos días, doctor. Buenos días, Xiomara. Lo drena el seno frontal y el seno maxilar. ¿Me estás respondiendo o me estás preguntando? Respondiendo. Les falta algo. Y las celdillas etmoidales anteriores. Vale, ahora sí la respuesta está completa. Frontal, los etmoidales anteriores y el seno maxilar. Y acá también ustedes van a encontrar que comenten, por encima de este meato nasal medio está la bula etmoidal. Sí, está la bula etmoidal, que es como una prominencia que tiene la mucosa de este nivel. Y finalmente, por debajo de la concha nasal inferior está el meato nasal inferior. ¿Y quién drena ahí? A ver,
Claudia Vela. Buenos días, doctor. Buenos días, Claudia. El conducto nasolacrimal. Vale, muy bien, Claudia. Has estado atenta a la clase. Y el conducto nasolacrimal, ¿de dónde viene y de qué estructura, Claudia? ¿Me escuchaste, Claudia? Felipe, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, se escucha. Allá, entonces, entiendo que Claudia también me ha escuchado, pero está buscando en la bibliografía, seguro. ¿Ya encontró la página, Claudia? Disculpe, doctor, es que tenía problemas con mi audio. Pensé que se me escuchaba. Un ratito, dispénsame un poquito. Aló. Sí, buenos días. Sí, sí, con él. Señorita, ¿me escucha un poquito, por favor? Estoy en clase virtual. Le voy a agradecer que me llame 9:45 por favor. Disculpe usted. Ya, gracias. Ya, hasta luego. Ya, esto, Claudia, ahora sí te escucho, discúlpame. Sí, doctor, disculpe. Desde el saco lagrimal que está por la cavidad nasal. El saco lacrimal que está en la cavidad nasal. No, que llega, o sea, luego llega hasta la cavidad nasal. ¿Y el saco lacrimal dónde está? En parte. ¿Dónde está? A ver, alguien que lo ayude. A ver, esto. Juliana Valverde. Buenos días, doctor. Buenos días. El saco lagrimal está en la cavidad orbitaria. ¿En qué parte de la cavidad orbitaria? En la parte más medial, ahí forman el canal, el En el ángulo interno del ojo. Ajá. Muy bien, a ver, esto, Juliana. ¿Y para qué el saco lacrimal? ¿Qué hay ahí? Pues la glándula lacrimal. No, la glándula lacrimal no está ahí, esto, Claudia. Las lágrimas. Sí, pero claro, las lágrimas. A ver, para completar, es el orificio por donde descargan las lágrimas, producto que después de haber hecho el proceso de lubricación de los globos oculares y que las lágrimas vienen valga la redundancia, de las glándulas lacrimales que está ubicado en la pared superolateral de las cavidades orbitarias. Entonces, ahí desembocan. Entonces, y producto, ¿se acuerdan de ese músculo de Horner? Pues ese musculito de Horner hace trabajar a esas carúnculas, al saco, y baja así. No es esto, por si acaso, ¿eh? Baja. Y desemboca en este meato nasal inferior. Entonces, en otras palabras, y para que no se olviden, en el meato nasal inferior solamente desemboca el conducto nasolacrimal. Por eso es que ustedes estaban viendo en este esquema de acá, este conductito. ¿Listo? ¿Está claro el mensaje, Claudia? Sí, doctor. Vale.
Un ratito, por favor. Aló. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Dígame, señorita, ¿qué le puedo servir? Mm. Te pido un favorcito, si me llamas a las 10 porque estoy en actividad virtual en la universidad. ¿Ya? Porfa, sí. Ya está luego. Listo, chicos, hasta ahí los meatos nasales en relación con los senos paranasales y con el conducto nasolacrimal que ya lo acabamos de recordar de dónde viene. En letras, el mensaje para ustedes, pero esquemáticamente ya se los expliqué. Volvemos en esquema. Los diferentes meatos superior, medio, inferior y las flechitas indican de dónde vienen o de qué estructuras vienen el drenaje para estos meatos. Y este anaranjadito, obvio no se ve aquí la proyección, es para el conducto nasolacrimal. Luego, ¿tienen inervación los senos? Sí, tienen inervación. ¿Quiénes lo inervan? El seno maxilar a través del nervio infraorbitario, seno frontal es el nervio supraorbitario, y de ustedes vayan acopiando esto de qué ramos vienen estos nervios, el seno esfenoidales o las noidales posteriores, igualmente los etmoidales. Funciones, ya se los he comentado al inicio, jóvenes, simplemente es un resumen nomás de lo que les he hablado de senos paranasales. Les dije que tienen la misma característica de mucosa, pues entonces también participan en lo que es humidificación y calentamiento del aire. Luego, son cavidades neumáticas y por tanto también participan como en el comportamiento de una caja de resonancia para lo que es la fonación. Si también les dije que son cavidades neumáticas en los huesos, disminuyen el peso y participan en parte en lo que es el equilibrio corporal. ¿Tienen una función defensiva? Obvio que la tienen. ¿Participan en la formación del cráneo? Claro que sí. Ahora, ¿participan en algo de lo que es fonación? Sí participan, pero el área netamente respiratoria, olfatoria, ya ustedes saben dónde está ubicado. Segunda estructura en relación con el aparato respiratorio, laringe. La otra del sistema digestivo es acá, con F, pero en respiratorio es L, laringe. ¿Y cuál es la laringe, jóvenes? Esto que voy a remarcar acá, menos lo rojito, ¿eh? Y en parte, esta otra superficie que está oculta por esta porción de la glándula tiroides, que es el istmo de la glándula tiroides. Entonces acá yo estoy identificando solamente dos cartílagos, pero no solamente son dos los que forman la laringe, son más cartílagos. Entonces, así identificada. ¿Cuál es la ubicación que tiene la laringe? En la región cervical, sí. Pero específicamente la región cervical, porque la región cervical tiene su anterior, lateral, posterior, etc. Es anterior y medial. Eso es lo que... Algunos tipifican como si fuese un órgano y le acuñan esta denominación de órgano. ¿Por qué? Porque en la laringe no solamente cumple la función respiratoria, ahí están ubicadas las cuerdas bucales. Entonces, por eso dicen, ahí está el órgano de la fonación. Entonces, hasta ahora, ¿qué funciones podríamos comentar de la laringe? Respiratoria y la fonación. Luego, si hacemos una topografía de estos cartílagos
conformantes de la laringe los proyectamos hacia atrás a la columna cervical. ¿Con quiénes guardan topografía? Con las vértebras cervicales C4, C5 y C6. Y hacia adelante, ¿por debajo de qué estructura ósea están? No es la mandíbula. Acá hay otro hueso interpuesto entre estos, mandíbula y laringe, que es el hueso yoides. Esta es una laringe de una persona adulta, que ya completó todo su desarrollo. Y la laringe tiene características relacionadas en cuanto a qué. Sus dimensiones, por ejemplo, varían, bien se trate del género masculino o femenino. Varían con la edad. O sea, cuando se es niño hasta la etapa de la pubertad es una laringe incompleta. Y cuando viene el proceso de la pubertad, y esto es más evidenciable en el varón por el aspecto hormonal, etc., ¿qué pasa? Hay los cambios, aparecen las características sexuales secundarias en el joven varón, que se trasunta en el vello pubiano, y otras características. ¿Qué pasa? También empieza el desarrollo de maduración de lo que es laringe. ¿Y cómo se trasunta en la laringe? El cambio en la voz. Los clásicos gallitos que todos recordamos, el varón que se le sale cuando está en esa cronología de la etapa de la vida. Entonces son factores que influyen en la formación de la laringe. Y si hablamos de dimensiones, ¿cuáles son las dimensiones promedio en el adulto y cuáles otras en el hombre o en la mujer? Longitud promedio en el varón de 44 milímetros, un diámetro transverso aprox de 43 milímetros y un antero-posterior de 36 milímetros. Y al final un diámetro promedio de 136 milímetros. Mientras que en la mujer los diámetros son menores. Longitud 36 milímetros, transverso de 41 y un antero posterior de 26 y llegan a un diámetro de 112. La laringe, como estructura propia, se mueve NO, pero sí tiene una movilidad producto de qué? De su inserción muscular y ligamentaria que tiene fundamentalmente con estructuras vecinas. ¿Y qué estructuras vecinas relacionadas con quién? Por detrás de la laringe, ¿qué hay? La porción última de la faringe, la laringofaringe. Y la laringofaringe, esto participa en el mecanismo de la deglución. Entonces, cuando hay el mecanismo de la deglución, la laringe se desplaza. Igualmente, cuando nosotros hablamos, la laringe tiene movilidad. Y se dice que la movilidad predominante en la laringe es en el sentido vertical, promedio de 2 a 3 centímetros de verticalidad viene en la fonación o viene en la deglución. Ahora, también puede haber movimientos de lateralidad, izquierda o derecha, pero estos movimientos de lateralidad no es por la participa en esto de la fonación y la deglución, sino que cuando uno hace examen clínico de esta zona cervical, ¿qué hace? Puede uno desplazar a la laringe en el sentido lateral derecho e izquierdo. Entonces es otro desplazamiento que puede tener la laringe cuando uno hace examen clínico. Ahora, es una estructura aislada en la región cervical, ubicada así en relación con las tres últimas cervicales, en la región cervical anterior por debajo del yoides, no. Tiene relaciones anatómicas y unas primeras que estamos viendo aquí nosotros es con quiénes. Con la parte más superior de los lóbulos de esta glándula, que es la glándula tiroides. Más lateralmente con este conjunto neurovascular. Y
anteriormente y más lateralmente, va a haber otras relaciones anatómicas con músculos que ustedes ya saben cuando hemos revisado los músculos infra y suprayoideos. A ver, hablemos de algo de relaciones anatómicas. Aquí la laringe está proyectada, pero el tejido blando está cubierto acá por piel y la fascia cervical superficial. Para efectos de las relaciones anatómicas, aquí ha sido retirado piel, de esto, panículo adiposo y la fascia cervical superficial. ¿Y qué tenemos que ubicar primero? La laringe. Aquí tenemos la laringe. El cartílago más voluminoso, que es el cartílago tiroides, y por debajo el cricoides. Ya estoy dando denominación a los cartílagos que conforman en parte la laringe. Y este específicamente de la laringe es identificable más en el varón, en unos más y en otros en menos. Rarísimo ubicable esta porción de la laringe en la dama. Es lo que hasta ahora es denominada en el aspecto doméstico como la manzana de Adán por culpa de Eva. Pero de aquí en adelante esto no se llama manzana de Adán. Es el ángulo prominente que tiene la laringe. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si nos ubicamos así, esto es anterior, lateral y hacia atrás, obvio, posterior. En sus regiones anterolaterales, ¿con quién o a qué encontramos en lo que es laringe? Estos dos cartílagos, tiroides, cricoides. En la anterior diapositiva vieron de que una relación anatómica inicial es la glándula tiroidea. Los lóbulos, eso que les he comentado. Y el istmo tiene más relación con lo que es el cartílago cricoides. Ahora, estos dos cartílagos iniciales en la conformación de la laringe, y esto lo vamos a ver mejor en otros esquemas, este es el hueso yoide, jóvenes, y acá ustedes también una porción blanquecina. Ese es un ligamento ya. Ligamento tiroideo. Y acá hay otro ligamento como uniendo el borde inferior del cartílago tiroides con el borde superior del cartílago cricoides. Membrana cricotiroidea. Y después hay músculos. Ustedes ahora acuérdense de qué músculos hay en la región infrayoidea y suprayoidea. Y los músculos con los cuales guarda relación este cartílago con el cartílago tiroyoideo, este chiquitito que está acá. Después los otros músculos del esternoyoideo, homoyoideo más afuera y obvio más lateralmente el esternocleidomastoideo. Y más externamente también guarda relación con este paquete que está en la región cervical, donde está la yugular interna, carótida primitiva y el nervio que les encanta a ustedes. En una vista lateral, otras relaciones anatómicas que tiene la laringe, fundamentalmente este cartílago que es el tiroideo con la inserción de inicio que tiene el músculo constrictor inferior de la faringe. Y aquí para que vean nuevamente la relación anatómica que tiene la parte más superior de los lóbulos de la glándula tiroides. Hacia atrás, en su región posterior, porque hemos hablado de las anterolaterales. ¿Qué hay en la laringe? Obvio, es entendible que por detrás de esto está ¿qué estructura estaría? Para completar, a ver si estamos ubicados así en 3D, como se dice. ¿Dónde está Ángel Silva? Ángel. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué hay acá atrás esto, Ángel? Detrás encontraríamos la laringofaringe. Vale, muchacho, muy bien. La laringofaringe. Y acá, obvio, hacia abajo ya el esófago. Muy bien, Ángel.
Entonces, ¿qué podemos identificar en la región posterior de la laringe? La porción posterior primero del cartílago cricoides. Músculo cricoaritenoideo posterior. Luego hacia atrás, otros dos cartílagos conformantes de la laringe. Corniculado y cuneiforme. Látero posteriormente. Esto que ya fue comentado cuando hemos escrito la laringofaringe. Los canales faringio-laringios por donde van a deslizarse. Pero oye, eso está más atrás, ¿no? Porque esto es cartílago todavía, del tiroideo. Más hacia atrás hasta eso, los canales, para el deslizamiento de lo que ingerimos en líquidos o semilíquidos. Y acá hay una escotadura interaritenoidea. Entonces, y en la configuración general de la laringe, se habla de una base y un vértice. Pero no es tan así la conformación. La conformación en sí de la laringe es así, jóvenes, lo que voy a remarcar así. Como dos triángulos invertidos y el vértice del triángulo están dirigidos o se tratan de encontrarse en la zona media, pero no, sino que acá no se cierra, sino es así estrecho. Entonces lo que he configurado es así, un reloj de arena. Y esa es la forma real que tiene la laringe. Entonces, y este es el orificio de entrada que tiene la laringe, que más adelante se les explico cómo está delimitado. Y este orificio de entrada también recibe la denominación de el aditus laringio o ventana laringia. Entonces, ahora veamos cómo es la estructura en sí de la laringe. Acá estamos viendo, ya hemos retirado todas las estructuras que hay circundantes hacia arriba, lateralmente. Y estamos viendo que solamente el esqueleto de la laringe y parte de lo que es los primeros anillos traqueales. Y la conformación es cartilaginosa, aunado con ligamentos y articulaciones. Y sobrepuestos o en relación con toda esta estructura cartilaginosa, hay músculos. Entonces, cartílagos, ligamentos, músculos y articulaciones. Acuérdense pues de la definición que dimos de articulaciones. Son zonas de juntura de dos o más estructuras rígidas o sólidas. ¿Y qué es sólido? Huesos, donde hay articulaciones, y cartílago, que también son sólidos. Entonces, ¿qué cartílagos son? Rapidito. Tiroides, cricoides, atrasluz, así a la forma de una pirámide, aritenoides, no sé si logran ver hacia arriba chiquititos, dos cartílagos, corniculado y cuneiforme. Primer cartílago, el más voluminoso, tiroides, conformado por dos láminas y que estas dos láminas se juntan en una región anterior formando un ángulo o prominencia que, como les dije, es la prominencia anterior que tiene este cartílago tiroideo, que lo comparan como si fuese un escudo, y que en su conformación que se describe tiene una cara externa o anteroexterna hacia atrás en misma relación con el lumen de la cavidad la pared o superficie interna. Tiene un asta menor o cuerno menor y tiene un asta mayor o cuerno mayor. Luego, como detalles anatómicos, en su cara externa tiene este tubérculo que ya les comenté y tiene esta línea oblicua. Acá se ve mejor, donde se van a insertar los músculos constrictor inferior de la faringe, como se los mostré hace un momento, y el músculo tiroideo. En su borde posterior, que es irregular, esta zona así intermedia se llama la escotadura superior tiroidea, tan igual como se ha escrito la escotadura para el esternón, igualito. Luego,
su borde es irregular, romo, y se va a insertar ¿quién? Este ligamento o membrana. Tiroidea, que tiene una parte medial, por eso se llama el ligamento tiroideo medial, y dos zonas laterales que son los ligamentos tiroideo laterales. Ahora, esta asta menor y la otra acá tiene superficie articular, obvio, para otra superficie que tiene en la unión que tiene el anillo o arco del cricoides, estrocartílago, con su lámina que está hacia atrás más ensanchado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí algunas de las características que tiene el cartílago tiroideo. ¿Qué más tiene? De características de esta asta mayor, o cuerno mayor, mide 1.5 centímetros y va a constituir zona de inserción del ligamento tiroideo lateral. Este borde posterior, obvio que se va a continuar con la aponeurosis faríngea y va a ser zona de inserción también en parte de lo que es el músculo constrictor inferior de la faringe, más el faringoestafilino y el estafilofaringio. Olvidé acá, en este borde inferior, chicos, también constituye zona de inserción de otro ligamento. Crico tiroideo, o sea, como cerrando así a la cavidad laringea donde no hay cartílago. Y después esto ya se continúa su borde inferior, que es del cricoides, que es más agudo, con la membrana para el primer anillo traqueal. Segundo cartílago, cricoides. Acá vieron ustedes la parte anterior del cricoides. Y aquí están viendo la región posterior del cartílago cricoides. Por eso se dice que el cricoides tiene un arco anterior con su tubérculo anterior. Y acá lo ven mejor. Estos son los arcos y esta es la lámina, como si fuese así. Simulen ustedes un anillo. Igual tiene un borde superior, un borde inferior, y en la unión del arco con la lámina está la superficie articular para el cuerno inferior del tiroides. Y en la parte superior de esta lámina está otra faceta articular. Faceta articular para la base del cartílago aritenoides, otro cartílago que enseguida revisamos. Y esta es la vista lateral, jóvenes. ¿Qué otro cartílago? Epiglótico. Entonces, el tiroides tiene forma de escudo, el cricoides forma de anillo, el cartílago epiglótico tiene la forma de una hoja con su peciolo en la parte inferior. Es el único cartílago elástico que tiene la laringe. Su base de implantación es en la hendidura que forma la prominencia que hacen las dos láminas del cartílago tiroides a través de un ligamento tiroepiglótico. Y más hacia abajo va a ser otra zona de inserción de las cuerdas bucales que están insinuadas acá. Luego este cartílago epiglótico tiene esta cara posterior dorsal que está en relación con la misma cavidad laringe que tiene una recubierta de mucosa especial. Su región anterior, esto ya es con dirección hacia la cavidad bucal, jóvenes, está en relación con el dorso de la lengua. Ustedes acuérdense ahí de los ligamentos glosoepiglóticos mediales y laterales. En medio de los dos las valléculas, tiene una extremidad superior libre en la cavidad laringea y tiene una extremidad inferior. Y otro cartílago, algunos a esto le dan más importancia en la configuración de la laringe hasta aquí, que la forma de una pirámide, es el cartílago aritenoides. Y este cartílago aritenoides lo tenemos acá, jóvenes. ¿No es cierto? Tiene una base donde va a estar la faceta articular para la otra faceta articular que está en la lámina del cricoides. Aquí lo tenemos, jóvenes, que tiene este cartílago aritenoides, hasta ahí nomás. Tiene una cara interna, una cara externa y una cara anteroexterna. Tiene una base y tiene bordes, no se ve, este es el anterior,
hacia atrás el posterior y el externo. Base, y esta base, jóvenes, acá viene la importancia de este cartílago. Tiene dos procesos en estos vértices. Este que está en dirección al lumen de la laringe es el proceso vocal. Si decimos proceso vocal, acá se insertan las cuerdas vocales. Y este es el proceso muscular. Inserción de los músculos en relación con la laringe. Entonces acá hay otra articulación que luego la revisamos. Más de cerca el mismo cartílago. Lo mismo que les he comentado, jóvenes, con su cara, su faceta articular, su apófisis muscular y su apófisis bucal. Este es un cartílago aritenoide del lado derecho, este es el izquierdo. Ahora, yo les dije que hay articulaciones al inicio de la estructura en sí de la encía. Hay dos articulaciones. La cricotiroidea, en esas superficies que les he comentado del cricoides y el asta menor del cartílago tiroideo, tiene una cápsula que lo recubre, tiene un ligamento anterior, un ligamento posterior, un ligamento inferior externo y superior interno. Ahora, esta es una articulación móvil, cuyo eje que participa es el eje transversal o frontal. Entonces, ¿qué permite este movimiento? Que el cartílago tiroideo se desplace hacia adelante o hacia atrás, con la intención de ¿qué? De tensar las cuerdas vocales. ¿Y quiénes van a trabajar con esto de tensar o relajar las cuerdas vocales con la participación de los músculos laringios? Es esta otra articulación, la cricoaritenoidea. Y el eje que participa acá es el eje vertical. Entonces hace rotar ¿a quién? A este cartílago aritenoides al proceso vocal. Bien, para tensar o relajar a las cuerdas vocales. O sea, se mueve así, medialmente o lateralmente. ¿Y gracias a quién? Al trabajo de estos músculos, de los músculos constrictores o dilatadores que se van a insertar en este proceso. Y ya que estamos hablando de músculos, antes de hablar de músculos, completemos nomás los ligamentos que ya se los fui describiendo. Ligamento tiroideo con sus 3 fascículos, central y lateral. Luego está el ligamento. Ahora este ligamento, jóvenes, tiene sus ventanitas para la introducción del nervio y vasos sanguíneos laringios, superiores por supuesto. ¿Qué otro ligamento hay? El ligamento ioepiglótico del dioides, el cuerpo dioides, hacia la cara anterior del cartílago epiglótico. Luego está el ligamento tiroepiglótico, que le sirve como base de implantación en la región cara posterior y el peciolo del cartílago tiroides y el cartílago epiglótico. Luego está el ligamento cricotiroideo, que ya se los comenté hace un momento. Luego está el ligamento aquí, jóvenes, en relación con las cuerdas vocales, que es el ligamento tiroaritenoideo superior y el tiroaritenoideo inferior en relación con las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores. Y después hay un ligamento vestibular interpuesto entre los dos. Y los músculos que se encargan de dar la movilidad y a ese cartílago aritenoides con su eje vertical, se los agrupan en músculos extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos no voy a hablar yo porque eso ya fue descrito cuando revisamos los supra e infraioideos, esto de los que interesa para lo que es laringe, son los músculos intrínsecos que a su vez se subagrupan en constrictores, dilatadores y que varían la tensión de los pliegues o cuerdas vocales. Como constrictores tenemos al cricoaritenoideo lateral, al tiroaritenoideo, luego tenemos a los aritenoideos transversos y oblicuos,
Y el último es el ariepiglótico, que son músculos constrictores. Y dilatadores son el tiroepiglótico y el músculo cricotiroideo posterior. ¿Ya? Y el músculo que hace el tensar las cuerdas vocales es el cricotiroideo. Entonces ahí tienen los dilatadores, cricotiroideo posterior y el tiroepiglótico. Aquí quienes varían el tensor de las cuerdas vocales son músculos que están en relación con los pliegues vocales. El resumen de este trabajo muscular lo tienen acá. Estos son los ligamentos y acá están los músculos vocales superiores e inferiores. Este es el transverso. Este espacio que deja en la parte central de la laringe es la hendidura glótica. Lo mismo aquí. Esta es la hendidura glótica que les hablé. Acá esta es la parte más central de la laringe, jóvenes. Esta es una vista superior. Entonces, ¿qué hace ese cartílago aritenoides? Así, junta o cierra esa hendidura glótica. Y para terminar, jóvenes, empecemos por acá. Esta es la configuración general que tiene la laringe. Esta es una vista posterior. Perdón. Sí es. Ha sido retirado parte de la laringe y vemos que les dije que tiene una configuración de reloj de arena así. Entonces, esta es la parte más estrecha y la parte más importante que tiene la laringe. Esta es la región glótica, como punto de partida en la descripción de la laringe en general, aparte de lo que hemos revisado. Esta es la región supraglótica, algunos le dicen la región del vestíbulo laríngeo, la cavidad de entrada. Esta es la región infraglótica. Donde está el detalle de la laringe, para efectos de la fonación, es esto de acá, jóvenes. Y aquí están ¿quiénes? Ligamento, músculo y cuerda bucal superior. Esto de acá. Las mismas características, pero para el vocal inferior. La que tiene realmente importancia en la fonación es este ligamento inferior. Y el espacio que dejan entre ambas, o si quieren ser más exquisitos en la descripción, la cara inferior del superior con la cara superior del inferior, que hacen, forman este espacio. Ya ese espacio se llama el vestíbulo laríngeo. Por eso le digo, mejor llamarlo a la cavidad supraglótica. ¿Ya? Entonces, esta es la parte más importante de la laringe. Entonces, pero en una descripción, para que completen ustedes, aquí tienen descrito los límites que tiene el vestíbulo laríngeo, desde el aditus laríngeo hasta la región glótica. Que hay en su pared anterior, la cara dorsal del epiglotis, por detrás van a estar los aritenoides y pliegue interaritenoideo, luego se los explico cuál. Y en las regiones laterales la capa fibroelástica de la laringe. Esto ya se los he comentado, jóvenes, que es la parte media, y por debajo está la cavidad intraglótica, que no tiene mucho detalle anatómico. Y terminamos con esto, jóvenes. Este es el orificio de entrada a la laringe. ¿Cuáles son sus límites? Borde posterior libre del cartílago epiglótico, el ligamento aritenoepiglótico, el repliegue interaritenoideo, y esas son las estructuras que delimitan o constituyen el aditus laríngeo. Este es el cartílago epiglótico que cierra esta ventana para que no haya el transcurrir de bolo alimenticio cuando hay deglución. Y después lo que falta revisar, jóvenes, es la irrigación de la laringe y la inervación.
Esto lo completan ustedes como para tareita de fin de semana. Y en la próxima reunión vamos a revisar esto, lo que queda de aparato respiratorio, tráquea, bronquios y pulmones. Si tuviesen alguna pregunta, chicos. Bueno, no hay preguntas. Delegado. Ay. Doctor, sí. Yo creo que habríamos ido dejando aquí la sesión porque Sí, hay tienen otra clase que está iniciando. ya, está bien, chicos, ya. Que tengan un buen día, muchachos, y fin de semana muy agradable para ustedes, académicamente hablando. Chao, muchachos, se cuidan. Igualmente, doctor, cuídese. Gracias.